Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. O si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Interesante esta porción de la palabra, porque nos ayuda a entender que nuestro caminar en Cristo, aunque Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley y que la bendición está disponible para nosotros, no es un estilo de vida o no será una existencia sin problemas o sin dificultades. Es un error que los cristianos presenten la vida cristiana como una vida sin problemas. Es un error, yo lo he mencionado con anterioridad, que los cristianos hagan campañas y digan: Cristo es la solución a todos tus problemas, porque en realidad Cristo es la causa de algunos problemas. Amén. Cristo es la causa de persecución. La palabra de Cristo es causa de que un enemigo se levante en contra nuestra, que mueva personas en contra nuestra y que hayan ciertas circunstancias para tratar de apartarnos. Y Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces este pasaje, hermano, nos ayuda para que nos ubiquemos, fíjese. Nos ayuda para que nos establezcamos y entendamos que mientras por un lado podemos no solamente experimentar las bendiciones de Dios, sino que también podemos anunciarle a la gente que su vida puede cambiar, y es una realidad, que Dios puede sanarles, prosperarlos, bendecirlos, libertarlos. Pero por el otro lado tenemos que ser realistas y saber que hay un adversario, hay un enemigo, y que van a haber obstáculos, que van a haber dificultades. De hecho, la palabra de Dios también dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Y qué más agrega después? Pero de todas ellas. Entonces, nunca en la Biblia usted va a encontrar que un hijo de Dios no va a tener problemas. Usted no encuentra una promesa en la Escritura de ser intocables. Usted no encuentra una promesa en la Escritura de que no vaya a tener momentos de dolor, de dificultad, de padecimiento. No lo encuentra. ¿Sabe lo que sí se encuentra en la Escritura? Que tengamos cuidado en el sentido de que si padecemos, padezcamos por ser creyentes, no por ser pecadores. Porque la gente puede sufrir como consecuencia de su pecado. Nosotros también como creyentes podemos sufrir como consecuencia de pecados. La gente sin Cristo puede sufrir como consecuencia de sus malas decisiones. Digámoslo más directamente, por su mala cabeza. Muchos cristianos también sufren por su mala cabeza. Entonces hay que separar que pueden haber dos escenarios en los que nosotros podemos estar. Uno es el de padecer como creyente. Y si padecemos como creyente, hay recompensa de Dios, hermano. Y tenemos el favor de Dios para salir adelante. Pero si padecemos por insensatos, por pecadores, si sufrimos por causa de nuestras malas decisiones, si nos enredamos nosotros que atraemos la maldición, Dios no se va a levantar a favor nuestro. Ahora, es interesante entender que Dios está a favor de su pueblo de tal manera que Él va a obrar en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, y Dios en su sabiduría permite las cosas
Porque Dios puede usar aún las cosas malas para el desarrollo de su pueblo. Es cuando estamos en necesidad que Dios puede obrar un milagro de provisión. Es cuando estamos enfermos que Dios puede obrar un milagro de sanidad. Nadie podría saber lo que es la consolación si nunca ha sufrido. Entonces, lo bueno de Dios se puede experimentar cuando estamos padeciendo lo malo que hay en el mundo. Y Dios en su sabiduría permite una gran cantidad de situaciones negativas en contra nuestra, porque Él quiere revelar su carácter y su voluntad, y también porque Él quiere que en medio de esas circunstancias nosotros podamos desarrollarnos, fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia de Él, madurar, avanzar y darle la gloria a Él cuando alcanzamos a permanecer y el enemigo no logra sacarnos del camino. Amén. Pero es muy importante, hermano, entender, como cristianos vamos a tener problemas. Como cristianos vamos a tener situaciones que se van a levantar en contra nuestra, familiares, económicas, de física, de cualquier índole. Se van a levantar en contra nuestra. Pero me encanta la manera en que el apóstol comienza a abordar este tema, y yo quiero mostrarle cómo el apóstol Pablo se enfoca en el carácter de Dios, y este es un punto, hermano, en el cual podemos apoyarnos todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es ese punto? En el versículo 1, Pablo bendice a Dios, al único Dios, al eterno Dios, y para que lo identifiquemos correctamente, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el carácter de Él, la identidad de Él está revelada en estas dos frases, que es el tema de la meditación de esta noche. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Alguien quiere darle gloria a Él por eso? Él es Padre de misericordia. Él es Dios de toda consolación. Eso tiene que penetrar en nuestro espíritu, hermano. Él es Padre de misericordias. Él es Dios de toda consolación. ¿Qué significa que Él es Padre? Comparémoslo con la idea bíblica de que el diablo es el padre de toda mentira. El padre es el originador de algo. En la escritura se ocupa la idea de padre como cabeza, como autor, como el que lo practica mayormente, o de quien procede. Entonces, el diablo es el padre de toda mentira. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Engañar al mundo. Hasta los creyentes engaña, dice la palabra. Aún los escogidos son engañados, si es posible, dice la palabra. Por eso es que es tan necesario, hermano, tomar una decisión, como decía el día domingo. Porque el Señor dice que el que no es con Él es contra Él. O estamos del lado de Cristo o estamos en contra de Él. O vivimos por su palabra o vivimos por nuestra propia prudencia y sabiduría. O vivimos bajo su cobertura y su respaldo, o vivimos en nuestra fuerza, en nuestra habilidad y sin la cobertura y sin el respaldo de Dios. Ahora, cuando estamos en el lado de Dios hay que entender, mire, Dios es el Padre de misericordia. Eso significa que de Él se origina toda misericordia. Él es el causante, Él es el originador, Él es de quien procede toda misericordia. Y como hijos de Dios, hermano, vivir con esta conciencia, mi Padre es Padre de misericordia. Nos permite volvernos a Él. Mire, ¿por qué cree usted que el hijo pródigo regresó donde el padre? Regresó humillado, sí, regresó no con la soberbia de exigir nada porque ya había tomado todo lo que le pertenecía. Regresó con una conducta totalmente diferente, humillándose y tomando la posición de siervo. Pero yo creo que en el corazón del hijo pródigo existía esta idea. Él sabía o conocía el carácter del padre y él dijo, mi padre no me va a rechazar. Si no, él hubiera dicho, ya me gasté todo, he deshonrado a mi padre, ya no tengo nada, estoy arruinado, no hay esperanza, yo no puedo regresarme a la casa de mi padre. Pero él regresó esperando encontrar misericordia. Y nosotros, hermanos, cada día podemos volvernos a Dios esperando encontrar misericordia. Cada día, hermano. Cada día podemos volvernos a Dios y decirle, Padre, no lo merezco, yo lo sé,
pero tú te deleitas en hacer misericordia, porque tú eres el Padre de misericordias. Precisamente porque no lo merezco, precisamente porque soy indigno, precisamente porque he sido un insensato, yo soy la oportunidad para que tú te glorifiques en mi vida. Dígame esta noche, ¿habrá alguien aquí que necesita apropiarse de la misericordia de Dios? Cada día, hermano. Ahora hay que vivir con esta conciencia. Él es el Padre de misericordia. ¿Por qué le digo que hay que vivir con esta conciencia? Porque hay algunos que no conocen que ese es el carácter de Dios. Por ejemplo, las iglesias donde no hay reconcilio. Alma que pecare, esa morirá. Lo mandan al infierno antes de que Dios lo juzgue. Pero el Hijo conoce el corazón del Padre. Oigan lo que dije. El Hijo conoce el corazón del Padre. El que no es hijo, no. Pero el Hijo conoce al Padre. Y el Padre conoce al Hijo. Cuando usted es un hijo, usted sabe si Dios es su Padre. Cuando usted es un hijo, Dios sabe si usted es su hijo. Dios conoce su corazón. Y usted conoce el corazón del Padre. Y esta noche el apóstol Pablo nos muestra o nos recuerda a través de este escrito que Él es el originador de toda misericordia. Y luego dice que Él es el Dios de toda consolación. Fíjese que hay muchas escrituras donde se nos habla de Dios tomando esa actitud de consolar. Y nosotros como que no estamos muy ubicados, ¿verdad?, con esto de la consolación, porque, vea, ¿cuándo es como el momento más común o más normal cuando se consuela a alguien? ¿Cuando hay qué? ¿Problemas? No mucho. ¿Cuando está triste? No, de duelo. Eso es como lo más común. Usted no anda como muy pendiente de las cosas pequeñas de la gente para andarla consolando, animando. Pero cuando alguien se muere, ahí sí que como cuando ve las lágrimas y la gente está sufriendo, allí viene, ¿verdad?, la actitud. Si es un cristiano, recuerde que Él está en la presencia del Señor, confíe, descanse, nos vamos a reunir con Él, Él solamente se nos adelantó. Y vienen esas palabras, ¿verdad?, para tratar de traer consolación, traer consuelo. Ahora, otra forma en la que lo practicamos probablemente sea en el caso de los niños. Consolar a un niño cuando ha sido quizá humillado, cuando quizás ha sido maltratado o le ha pasado algo, y venimos con palabras de ánimo para poder levantarlo, para poder hacer que sea restaurada su condición, sean levantadas sus emociones. Y curiosamente en la Biblia, hermano, encontramos a Dios hablando de consolar. Yo os consolaré, dice el Señor. Él habla acerca de actuar como una madre. Él habla acerca de consolar a Sión. En Apocalipsis el Señor habla acerca de enjugar toda lágrima. Y el Señor Jesucristo habló acerca de enviar al Consolador. Y aquí Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación. Ahora, en la práctica, literalmente, el cristiano debería estar experimentando la consolación de Dios. Si usted tiene tribulaciones o aflicciones, usted también tendría que estar experimentando la consolación de Dios. No es posible, definitivamente, es imposible que un hijo de Dios esté sufriendo y que el Dios de toda consolación no se manifieste. Es imposible. Entonces, usted como hijo tiene la cobertura, el respaldo de Dios, y también Dios va a manifestarse de una manera directa en esta área de consolarle. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Por su espíritu, con su palabra. Usted puede estar afligido por algo, sufriendo por algo, pero como usted busca el rostro de Dios, y por eso es que a veces algunos no reciben la consolación, porque hay que ir donde el Consolador para ser consolado. Usted busca el rostro de Dios en oración, usted busca la voluntad de Dios a través de su palabra, y de repente una escritura, y el Espíritu le aplica esa escritura en su corazón. En ese momento usted está siendo consolado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya lo han experimentado? ¿Alguien aquí ha sentido el gozo de la salvación alguna vez? ¿Ah? ¿Sabe? La vida cristiana es una vida de experiencias.
El problema es que hay un grupo de creyentes religiosos que nunca tienen experiencias con Dios. Esta tarde meditando en el Señor, la relación con Dios, yo percibía por el Espíritu que el Señor me hacía entender que hay dos cosas que nos hacen diferentes del mundo, y son las dos cosas que son claves para mantenernos en nuestra relación con Él. Y era como que el Señor me diera este entendimiento: una línea que se llama fe y otra línea que se llama temor, y los creyentes en medio de esas dos líneas, pero los inconversos, los incrédulos, fuera de esas líneas. ¿Por qué? Porque los inconversos ni tienen fe ni tienen temor, pero el creyente a través de la fe camina apropiándose de las bendiciones de Dios. El creyente por medio de la fe camina obedeciendo los mandamientos de Dios y esperando que Dios cumpla su palabra, y al mismo tiempo camina en el temor de Dios, en la obediencia a aquellos principios, a aquellos mandatos, como Jesús dijo que había que ir a ser discípulos y enseñarles que guardaran todas las cosas que Él había mandado. Hay muchos cristianos evangélicos que han sido enseñados que no hay que guardar nada, solo aceptaron a Cristo y ya estuvo. No, el verdadero creyente vive bajo los mandatos de Jesús. Usted no puede ser un cristiano si no vive bajo el mandato de Jesús. Usted no puede ser un creyente a su manera. No, porque no será un creyente. Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, usted está en un proceso de transformación en el cual el Espíritu Santo estará obrando en su vida. Y Dios estará obrando a través de la palabra para que usted renueve su mente y cambie su estilo de vida para parecerse más a Jesús. Y en ese sentido, el Señor necesita de que nuestra voluntad esté rendida. Por eso es que Él dice: si alguno quiere, sigan. O sea, se necesita la voluntad de querer seguir al Señor. Si usted no quiere seguir al Señor, usted puede estar en la iglesia años, teniendo una doble vida, una vida secreta, pero al final Dios no va a ser engañado, porque Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ahí donde una vez más es necesario establecernos si estamos detrás de la línea de la fe, si realmente hemos dado ese paso de decir: yo quiero vivir como cristiano, yo quiero vivir como un hijo de Dios. Y cuando decidimos vivir como tales, entonces tenemos este respaldo, esta cobertura de que tenemos una relación con el Padre de misericordias y con el Dios de toda consolación. Fallamos, luchamos, somos tentados, caemos, pero nos volvemos al Padre de misericordia. Nos volvemos al Dios de toda consolación cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando hay circunstancias donde nadie más nos entiende. Entonces, qué bendición, hermanos, entender el carácter de Dios, porque esto nos coloca en esa relación de que estamos bendecidos. Así que no debería de existir en el vocabulario de un verdadero creyente una palabra enfocada en queja o una frase como esta: no, si yo, la verdad, yo me siento solo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y es una realidad que Él puede consolar nuestra vida de una manera literal. Y muchas veces esa consolación, hermano, se va a dar aquí mientras usted adora a Dios. Y aquí, mientras usted le adora, la presencia de Dios lo envuelve, lo fortalece. El Espíritu Santo le recuerda una escritura, le recuerda una promesa, y usted es levantado. Amén. Dios lo va a consolar con sus palabras. Dios lo va a consolar con su presencia. Dios lo va a fortalecer. Así que si usted tiene muchas aflicciones, tiene muchas oportunidades para recibir la consolación. El apóstol Pablo, de una manera bien directa, dice en el verso 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que la experiencia del apóstol Pablo era que Dios los consolaba. Y hermano, las tribulaciones o las aflicciones del apóstol Pablo, si nosotros nos comparáramos con él, estaban multiplicadas. ¿Cuántos lo creen? O sea, estoy diciendo, nuestras aflicciones comparadas con las que el apóstol Pablo tuvo,
No, hermano, no son nada. A veces podemos sentirnos así como que el mundo se nos vino encima, esto se acabó. Pero hermanos, si aún el apóstol Pablo decía, esta leve tribulación. ¿Usted cómo debería decir? Yo cómo debería decir, esta micro, mini, súper chiquitita tribulación. Pablo decía, esta leve tribulación. Y lo apedreaban, lo apaleaban en la cárcel, en naufragio. Era perseguido donde quiera que iba. Y le llamaba leve tribulación. Y usted ya no aguanta, ¿verdad? Fortalezcase esta noche en el Señor, hermano. Reciba consuelo de parte de Dios esta noche, hermano. Porque Él es el que da las fuerzas para que usted se levante. El apóstol Pablo entonces dice de una manera bien directa que el Señor lo consolaba, los consolaba. Habla desde el punto de vista como apóstol. Ahora, dice que lo hacía para que ellos pudieran también consolar a los que estaban en cualquier tribulación. O sea que vemos primero el carácter de Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Luego vemos la obra de Dios, consolar a sus hijos, a sus siervos. Y vemos el propósito de Dios, que podamos nosotros también consolar. Mire, o sea que hay un efecto multiplicador, hermano. Dios quiere que usted experimente la consolación cuando usted esté en aflicciones, porque Dios quiere que usted sea capacitado y levantado en la posición de poder consolar a otros, de poder darle palabras de ánimo a otros. Y hermano, no es una verdad que cuando usted ya pasó por un problema y obtuvo una victoria, usted se gloría en el Señor y usted le puede decir a la gente, yo ya estuve ahí, yo te entiendo lo que estás hablando, yo sé lo que es estar donde tú estás. Cuando usted ha andado con zapatos rotos, cuando usted ha aguantado hambre, cuando usted ha estado enfermo, cuando le han dado un diagnóstico y le han dicho no te vas a levantar, aquí llegaste. Pero Dios no dijo eso, sino que hizo una obra en su vida y se glorificó. Usted luego puede decirle a otro, Dios me levantó a mí, también te puede levantar. Dios se glorificó en mi necesidad. Dios abrió un camino, Dios me abrió una puerta, Dios me bendijo. Él quiere hacerlo en su vida. Entonces vea el efecto multiplicador, hermano. Pero ¿dónde comienza? En la relación de hijos verdaderos. Por eso que usted tiene que asegurarse, usted es un verdadero hijo. Y si es un verdadero hijo, siga al Señor con todo el corazón. Honre al Padre. ¿Sabe que el mandamiento de honrarás a tu padre en realidad es una práctica temporal y limitada que tiene como trasfondo honrar al Padre? Porque el hijo que no honra al padre en lo natural no puede honrar al padre que no mira. Son principios espirituales, hermano, en la palabra. Son principios escondidos que van más allá de lo que nosotros miramos. Si nosotros no podemos amar al hermano al que vemos, dice la palabra, ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos? Son principios que están escondidos ahí. Entonces, como creyentes vamos creciendo, vamos aprendiendo, tenemos que ir cambiando. Sí, tropezamos, sí, volvemos a pecar, sí, volvemos a cometer errores, pero estamos en la disposición en nuestro corazón. Señor, queremos ser agradables delante de ti. Señor, perdóname porque otra vez volví a caer en la misma trampa, volví a perder el control de mi carácter, volví a pecar contra ti, contra mi prójimo. Y el Padre de misericordia nos recibe. Y Dios obra en nuestra vida porque Él, que es el que ha comenzado en nosotros la buena obra, Él está interesado en terminarla. Dios está interesado en terminar la obra que comenzó en usted, hermano. Porque al final Dios quiere gloriarse de usted. Dios quiere gloriarse de mí. Dios no quiere dejar la obra a medias. Cristianos así medio convertidos. Cristianos medio santos y medio mundanos. No, Dios quiere terminar la obra y Cristo tiene que ser formado en nosotros para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria de Dios será, hermano, levantar pecadores a la posición de hijo de Dios. Pecadores bajo el dominio de demonios
bajo el dominio del diablo, bajo el engaño y la mentira de Satanás y los demonios, levantados arriba hasta el punto que Pablo dice, ¿no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? Levantados para estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que el diablo quiso tomar con trampa, lo que el diablo quiso tomar por su orgullo, el Señor se lo ha ofrecido a la iglesia. Pero es un asunto de creer, ¿verdad? Porque si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino. Pero si nos hacemos como niños, podemos ver la gloria de Dios. Porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Entonces vemos el carácter de Dios, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. La obra de Dios, consolar a sus siervos. El propósito de Dios, que los siervos puedan también consolar a otros. Así que Dios va a dejarlo que sufra, no porque le quiere enseñar algo. Ese es un mal enfoque evangélico. No, con esta mi enfermedad Dios me quiere enseñar algo. No, Dios no manda la enfermedad para enseñarle algo. Sin embargo, Dios, que también es el Dios de toda gracia, puede ocupar las cosas malas, porque está escrito en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, dígalo fuerte, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo despiden del trabajo, le va a servir para bien. Pero es a los que aman a Dios. Si no ama a Dios, sino que por bolo lo echaron, no. Si no ama a Dios, sino que por tardista, por irresponsable le dijeron, mira, solo esta quincena termina, no se aplica. Amén, iglesia. Porque ahí está la separación. Sufrir como creyente o sufrir como pecador. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermano, llegar a entender o asimilar esa verdad realmente es algo bien profundo, porque entonces alguien puede decir, pastor, entonces significa que si se muere un pariente, se muere un hijo, todo va a ayudar a bien. Dios está en control de todas las cosas. No hay nada que queda fuera del control de Dios. ¿Alguien lo cree? Pues diga, amén, hermano. Dios está en control de todas las cosas. Él es el Altísimo que gobierna sobre todos. Ahora el asunto es permanecer en esa actitud de dependencia a través de la fe y de obediencia por medio del temor para poder experimentar el respaldo de Dios. Porque nunca, hermano, nunca las manifestaciones de Dios han sido al azar. Nunca han sido como que Dios determina un día, ¿verdad?, para poder rifar bendiciones, soltar así algunas bendiciones que a ver a quién le cae. No. La Biblia dice que así como la golondrina en su vagar, la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que la maldición se causa con el pecado. Pecados pequeños, viene la maldicioncita. Pecados más grandes, viene la maldición. Pecados grandotes, una gran maldición. Lástima que la gente, hasta que se da cuenta que es verdad, reconoce, y sí, me arrepiento. No se arrepiente. Está lamentándose que le llegó la consecuencia. Es como que una muchacha salga embarazada y diga, no, si yo me arrepiento. No, no está arrepentida. Lo que pasa es que ahora está afligida. Porque el hombre se dio la media vuelta y la abandonó. Hoy no está arrepentida. Está afligida por haberle hecho caso. Hay una gran diferencia entre arrepentirse y afligirse por sentir las consecuencias viniendo sobre nuestra vida. Y en esto hay que tener cuidado, hermanos, porque hay muchos evangélicos que no se arrepienten, sino que lamentan lo que están experimentando. Y entonces, como no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un verdadero volverse a Dios, no se experimenta la misericordia, la restauración, el perdón, no se experimenta la gracia de Dios. Pero sin embargo, Él sigue siendo el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él puede consolar a cualquiera. Dios le ofrece consuelo a la mujer abandonada. Dios le ofrece consuelo al hijo despreciado. Fue una de las escrituras que más me impactó en mis comienzos como evangélico, porque mi familia me rechazó, incluyendo uno que está por allá. Se burlaba de mí.
Se burlaba porque yo oía demasiado un cassette que mi esposa me había regalado de Dani Berríos. Ya vas otra vez con la misma, me decía. Ya aburrí vos, me decía. Y yo llorando con el cassette de Dani Berríos, hermano. Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar. Porque el Señor me había guiado a través de su palabra y me enseñó y me mostró la realidad de su consolación. Cuando yo voy a la Biblia leyendo yo solito, hermano, la palabra y el Espíritu Santo guiándome por la palabra y me lleva al texto: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y Dios consolando mi vida, hermano. Experimentando el rechazo de mis hermanos, de mi madre. Un día evangelizando a mi hermana, mi mamá llega, prácticamente la sacó del pelo de donde estaba, de mi cuarto. Mira, me dijo, con un loco suficiente, me dijo. A la cipota no me la estés enganchando, me dijo. Y la sacó. Yo sé, hermano, lo que es ser consolado por Dios. Yo sé lo que es vivir según las promesas de la palabra de Dios. Yo sé lo que es experimentar la gracia de Dios, hermano. Yo sé lo que es experimentar la paciencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Hay alguien aquí que me entienda lo que estoy hablando. Y el Padre de misericordias y Dios de toda consolación quiere continuar manifestándose, pero no lo va a hacer si usted vive en su mundo. Como dice la canción, ¿verdad? En mi mundo, en mi mundo. Aleluya. Mi Padre es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Pero ¿y entonces por qué un montón de evangélicos no lo experimentan? Porque no viven en obediencia, porque no viven en la fe, sino que tiene un estilo de vida que es como una mezcla. Hoy están de moda las mezclas, ¿verdad? Y entonces hay una mezcla de cristianismo con moralidad, de cristianismo con intelectualidad, de cristianismo con gnosticismo, de cristianismo con idolatría, mezclas. Pero Dios no es un Dios de mezclas, es el Dios de la pureza. Y como se trata de su reino, en su reino las cosas son a su manera. Y Él determina quién entra y quién no entra. Pero cuando nosotros nos alineamos con su palabra, la misericordia estará disponible. Cuando nosotros nos sometemos y vivimos de acuerdo a su palabra, la consolación estará disponible. Por eso el salmista dijo esto, mire, él lo declaró como una experiencia personal. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quien está hablando es un creyente con anhelo por la presencia de Dios. Y por eso yo he tratado de enseñarle, usted no puede hurtarse los textos y aplicarlos en su vida si no está viviendo de acuerdo a las demandas de Dios. La bendición no es automática, la maldición tampoco. La maldición es causada por el pecado, la bendición es atraída por la obediencia. Dios habla acerca de las bendiciones persiguiéndonos y alcanzándonos. Pero esas bendiciones están supeditadas a ordenanzas. Una gran cantidad de bendiciones y de promesas dependen de lo que nosotros hagamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermano, qué privilegio ser un hijo de Dios. Juan lo entendió, por eso él dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. La posición que tenemos, hermano, con el respaldo de Dios, la gracia de Dios, los ángeles como espíritus ministradores, el Espíritu Santo en nuestra vida, promesas preciosísimas para nosotros, son cosas que como iglesia como que no alcanzamos realmente a manejar. Y como que medio a veces miramos ahí un poquitito de lo espiritual. Pero es porque somos negligentes. O sea, no somos muy esforzados. Porque hermano, cuando usted se mete con la palabra, usted encuentra algo. La Biblia está llena de promesas. Y Dios es fiel a su palabra. Y ahora la Escritura dice que todas las promesas son sí y amén en Él. Y entonces encontramos instrucciones como esta, que aunque estemos en dificultades, el Señor va a estar con nosotros. Con Él estaré yo en la angustia, dice el Señor.
Gloria a Dios, hermano. Con él estaré yo en la angustia, le libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Esa es la promesa de Dios. Pero de nuevo, para conectarse con Dios, la fe es el canal. Usted encuentra la promesa, la cree y camina sobre esa palabra y experimenta la bendición de Dios sobre su vida. Entonces necesitamos caminar en fe. Ahora, vemos aquí que el apóstol Pablo también nos enseña, aparte del propósito, que es que nosotros aprendamos a consolar a otros, que Dios permite que las situaciones se den. Y en el verso 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entendamos, hermano, que el apóstol Pablo es un hombre experimentado de lo que él está hablando. Yo creo que en lo único que le gano a Pablo, mire qué elevado me voy a poner ahora. ¿Alguien cree que le gano a Pablo en algo? Gracias por su apoyo. Me animan. Yo le gano a Pablo y lo dejo en los talones porque él nunca se casó. Él no sabe, él solo, van a tener aflicción de carne, pero él no sabía lo que estaba diciendo. Pero el apóstol Pablo está hablando bajo experiencias y él dice esto, mire, que Dios permite que abunden las aflicciones, pero luego Dios también por medio de Cristo hace que abunden las consolaciones. Mientras yo leía esta palabra, mi mente se iba a aquel texto que dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Mire las conexiones que hay en la palabra, hermano. Para poder tratar Dios con el pecador es necesaria la misericordia y la gracia. Y cuando el pecado es grande, se necesita mucha misericordia y mucha gracia. Ahora, cuando las aflicciones son muchas, también serán muchas las consolaciones. Pero ¿cómo usted se apropia de la consolación? A través de la palabra, hermano. ¿Cómo usted se apropia y recibe la consolación? En la conversación con Dios. ¿Cómo yo lo puedo consolar a usted si yo no sé qué es lo que le está pasando a usted? ¿Cómo puedo consolar a un hijo mío o a alguien si no platicamos? Vea, la consolación requiere dos elementos. Uno, la presencia de una persona y palabras de la persona. ¿Cómo usted puede ser consolado por Dios? Por su presencia y por la palabra de Dios. ¿Alguien ya lo entendió? La consolación viene cuando el Espíritu Santo le aplica a usted una palabra, una promesa, y de repente, hermano, esa pesadez, esa tristeza, esa aflicción desaparece, ¿eh? Y usted queda libre y está consolado por Dios. Usted como que recapacita y dice, es cierto, esta es mi realidad, pero la tristeza dura la noche, pero el gozo viene en la mañana. Aleluya. La mañana viene, hermano. Denle gloria a Dios, hermano. La mañana vendrá. La tristeza solamente dura un tiempo. Es temporal. Pero luego viene la consolación. Pero de nuevo el cuidado. No padezca como pecador, sino como creyente, para poder tener respaldo. Pablo enfoca entonces el propósito de Dios diciendo es que Dios nos permite ser atribulados para consolarnos y para capacitarnos para que podamos consolar a otros. Y si abundan las aflicciones, entonces también van a abundar las consolaciones por el mismo Cristo. O sea que el Señor mismo es quien lo va a consolar, quien lo va a fortalecer. Un día puede ser simplemente una palabra que viene a su espíritu, del Espíritu Santo. Yo estoy contigo, hijo. Solo eso. Puede ser simplemente una palabra como camina en mi paz. Puede ser simplemente una palabra como, o una frase como nunca te he dejado. Y de repente usted percibe eso y sabe que eso es de Dios, porque usted no está loco. No, loco está el mundo por no seguir a Cristo. Amén. Nosotros somos los cuerdos. ¿Alguien lo cree?
Nosotros somos los que estamos sanos, hermano. El mundo es el que está loco. Piensan que están viviendo la vida en deleites y pecados y están caminando al infierno. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, no está loco. No. Hemos sido sanados, restaurados, liberados por el Señor. Y entendemos que Él nos ha llamado a su gloria eterna. Oiga eso, nos ha llamado a su gloria. Y hermano, la gloria no se parece a Soyapango, ni a San Marcos, ni a Mexicano, ni tampoco a la San Benito, ni a la Bernal. No, no se parece a la gloria, no se parece a eso. Es de otro mundo, hermano. Una ciudad digna del Rey. Una ciudad que revela la gloria del dueño de esa ciudad. Y por eso se describe con tanto esplendor, ¿verdad? Con tanta gloria y con perlas como puerta y con piedras preciosas en los muros y con el oro como asfalto. Ahora, la permisividad de Dios entonces se da con el propósito de consolarnos, capacitarnos y hacer que otros también puedan experimentar la consolación que nosotros podamos darles. Así que podemos concluir, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo que el Señor permite que abunden las aflicciones porque Él va a abundar en las consolaciones. Dice en el verso 6, pero si nosotros somos atribulados, es para su consolación y salvación. Y si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo puedo consolarlo, hermano, porque Dios me ha consolado. Usted puede consolar a otros porque Dios lo ha consolado, pero en las aflicciones por Cristo, no en las aflicciones por pecador. Porque en las aflicciones por pecador, arrepiéntase. Amén. En las aflicciones por pecador, los líos en que se mete, por sus malas decisiones, por el pecado, allí sepa que habrán consecuencias y va a tener que hacerle frente. Usted no puede esperar, nadie puede esperar que viene a Cristo, le entrega su vida a Cristo y ahora todo es felicidad, prosperidad, bendición. Años de sembrar para la carne, de vivir en el pecado, y quiere venir a Cristo y que las cosas cambien de un solo. No funciona de esa manera. Pero enfocados esta noche y concluyendo, el Dios y Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, es nuestro Padre. Y si hay situaciones en su vida, hermano, por causa del Señor, sepa, Dios está con usted. Dios está con nosotros. Y Él no solamente le va a consolar, lo va a levantar, lo va a sacar en victoria y lo va a usar para bendecir la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia. Porque por tu palabra entendemos que tú estás en control de todas las cosas. Nada se sale. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero